Amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, como está por calendario, es el tema de la falsificación, la línea de la falsificación. Y me gustaría que una o dos personas pudieran decirme si han podido ver este estudio y qué pueden resaltar, ¿no? Sí, qué tienen en mente sobre este tema o este estudio. ¿Alguien? A mí una de las cosas que más me impactó cuando estudiamos este estudio fue que nos dimos cuenta de que no todo lo malo eh, es producto de Satanás. Eso es algo que llamó la atención. Satanás tiene su iglesia, pero también tiene gente mala que no lo sigue a él. Entonces de eso deriva en que él también tiene que hacer una línea de reforma para poder reunir a su iglesia que básicamente no le está haciendo caso. Eso es algo que me llamó mucho la atención. Perfecto. Sí, es bien, bien interesante ese punto. ¿Algún otro comentario que tengan antes de iniciar? ¿Ninguno? Ya vale, no se preocupen. Miren, es interesante este punto, así como mencionaba nuestro hermano, creo que eh, vemos que hay un conflicto, que es algo obvio, ¿no? Para nosotros, entre Cristo y Satanás. Y Satanás siempre, vamos a tratar sobre esto, siempre ha querido falsificar la obra de Dios, ¿no? Y podemos ver de manera resumida unos breves ejemplos, ¿no? Vemos que Dios tenía una nación, que era Israel, que era Jerusalén, y luego podemos ver que Satanás también tuvo naciones, ¿no? Y lo podemos ver en la estatua de Daniel, bien especificado, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿no? También podemos ir acá, ¿no? A Isaías 14:13, donde dice, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los lados del norte, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Que está este símbolo, ¿no? De rey del norte, que nosotros sabemos que el verdadero rey del norte, ¿no? Es Dios, pero también vemos su versión falsificada, ¿no? Aquí en la tierra con Satanás, ¿sí? También podemos ver que Dios tiene una iglesia, ¿no? Formó su iglesia con la iglesia primitiva, la iglesia apostólica en el siglo I. Y luego podemos ver que Satanás también inició su iglesia, que la iglesia católica en el año 538 en adelante, ¿no? Ahí conformada. Y me gustaría que alguien pudiera ayudarme a leer esta cita. Yo leo. Vale, perfecto. Ese, creo que hay bulla. Mm. Es, Herodes y las autoridades romanas mataron al justo, pero Cristo nunca mató a nadie y debemos atribuir el espíritu de persecución a Satanás, porque los seres humanos anhelan la libertad de conciencia. Él es el engañador, mentiroso, asesino y acusador de sus hermanos. Le encanta ver la miseria humana, se regocija ante el dolor y cuando vemos la cruel persecución de aquellos que obedecen a Dios, de acuerdo a los dictados de su propia conciencia, podemos saber que este es el misterio de la iniquidad. El Señor le dijo a Satanás, la serpiente antigua, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Cristo de un modo especial hirió la cabeza de la serpiente, pero la profecía es de largo alcance. Es una manifestación de un conflicto inagotable en esta tierra entre Cristo y sus seguidores y Satanás y sus ángeles y los agentes humanos hasta el tiempo del fin. Quiero llamar la atención de esta cita. Hay varios aspectos interesantes, pero ¿qué puedes tú resaltar de ella, no? Eh, bueno, como dice el conflicto que hay entre el bien y el mal y que de hecho tiene que ver mucho con la conciencia del ser humano.
Y creo que eso, justamente creo que lo que estábamos viendo en esta discusión del WhatsApp, en la manera de cómo a veces vemos las cosas mediante otro cristal, ¿no? Que depende mucho de nuestras creencias y eso va también, ¿no? con este gran conflicto. Pero quizás lo más rápido que puedo decir ahorita, porque toda la huella que escucho ahorita me está No, afectando no. un poquito. No, pero lo Ok. que dice es bastante interesante porque de hecho cuando veía la discusión que había en el grupo y leímos ahora esta cita, en verdad o se estaba contendiendo, ¿no? Sobre una idea, así que había que implantar una ley para hacer restricciones y en cierta forma señalar y vemos acá, ¿no? Que dice que los seres humanos anhelan la libertad y Dios quiere que tú hagas el bien según los dictados de tu propia conciencia, ¿no? Se me llama mucho la atención esto, ¿no? Y más adelante podemos ver que aunque Jesús triunfó en la cruz, que pisó la cabeza, ¿no? de la serpiente, aún esto es una profecía de alto alcance, así como menciona acá la cita, y es un conflicto inagotable, ¿no? Que hay en la tierra entre Cristo y sus seguidores y Satanás también y los agentes humanos hasta el tiempo del fin. Entonces, este, quisiera hacer una pregunta acá, ¿no? Con el surgimiento de la Iglesia Católica, ¿qué consecuencias trajo esto a la Iglesia de Dios, ¿no? ¿Qué ocurrió? Cuando esta iglesia adquiere todo su poderío, ¿qué pasa con la iglesia de Dios? Cuando decimos Sus, iglesia de Dios, ¿a qué iglesia te estás refiriendo? pues yo iba a decir que él sufre persecución, ¿no? Persecución, ¿cierto? Sí. Encontramos persecución. Cuando se conformó la iglesia católica se instauró, ¿no? Su poderío en el 538, podemos ver algo, ¿no? Que es algo que me llamó mucho la atención referente a este estudio, y es que desde el 538 hay un periodo de 1260 años hasta 1798. Y aquí nosotros conocemos esto como la dispersión del pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios empezó a ser perseguido, pero también hubo un contraste, ¿no? Que también en ese periodo de 1260 años podemos encontrar la reunión del pueblo de Satanás, ¿sí? Donde ella obtuvo su poderío, ¿no? Este, y eso me llamó mucho, mucho la atención. Y en un plano esto es un plano muy reducido, cómo podemos ver estas contiendas, ¿no? De estos altos y bajos o de dispersión y reunión que sufre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás en el transcurso de este gran conflicto. Podemos ver algo un poco más ampliado, por lo menos aquí, que es lo que nosotros nos vamos a centrar en esta tarde en estudiar, ¿no? Que es la verdadera línea de reforma, ¿no? O del pueblo de Dios contra la línea de la falsificación, ¿no? La línea que Satanás está haciendo con su pueblo y podemos ver y notar que hay un paralelo muy, muy sorprendente entre eventos. Y eso es lo que nosotros vamos a poder estudiar y repasar, ¿no? En esta tarde, que en verdad es súper interesante. Aquí nosotros podemos ver la línea de reforma verdadera, ¿no? O del pueblo de Dios. Había un hermano que decía que cuando me refería a pueblo de Dios, a qué hacía alusión, ¿no? Pero cuando vemos esta línea, vemos que ese término pueblo de Dios va modificándose con el pasar del tiempo, ¿sí? Un ejemplo práctico, encontramos la iglesia apostólica, ¿sí? Y va avanzando, se levanta, ¿no? Esta iglesia que es la iglesia católica y luego viene un pueblo de Dios, pasa a ser las iglesias protestantes, el protestantismo, ¿no? Hasta que llega un tope donde hay una transición allí y viene a ser la iglesia adventista y luego hay otra transición que ahora es el movimiento, ¿no? Entonces o sea, decir como tal, a qué me hago alusión, depende a qué periodo de tiempo estamos hablando, ¿no? Pero aquí nosotros podemos ver que en diferentes ocasiones hay dispersión y reunión,
¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Muy bien, hermano. Ya, hermano, perfecto. Entonces, nosotros encontramos acá, viendo esta línea, que vamos a repasarla muy por encima para así poder ver y poder hacer el contraste con la línea falsa, encontramos que en el año 538 comienza el dominio de la Iglesia Católica, ¿no? La supremacía papal. Es algo que nosotros comprendemos que es un periodo de 1260 años. Y antes de culminar esos 1260 años, hay algo que es bien importante y era lo que hacía alusión el hermano del inicio, que estoy tratando de hacer memoria a su nombre, pero no vi cuando comentó. Y es que en el año 1773, el mismo pueblo de Satanás hace algo, y es que suprime, ¿no?, a la orden jesuita. Y ahí, en cierta forma, ese pueblo, que lo vamos a ver cuando vayamos avanzando en el estudio, empieza a transgredir sus propios principios, ¿no? Es donde empieza a decaer ese reino, ese, ese poder. Ya va. Entonces, nosotros encontramos que en el año 1798, eh, el general Berthier, ¿no?, lleva preso al Papa Pío VI, y allí pierde eh, el papado su supremacía, ¿no? Pero en este punto, que nosotros también comprendemos como el tiempo del fin, ocurre algo que es súper interesante, y es que podemos encontrar, ¿no?, el inicio de un reformador que es Guillermo Miller, ¿no? Podemos notar un aumento de conocimiento, del 1816 a 1818. Concluye sus estudios y vemos un aumento de conocimiento, y podemos también ver acá el mensaje de los tres mensajes angélicos, ¿no? Luego, en el año 1833, él recibe sus credenciales de la Iglesia Bautista y comienza a predicar y a enseñar, ¿no?, este mensaje. El 22 de octubre de 1844 encontramos un chasco y vemos una falla. Y desde 1798 a 1844 es un tiempo de reunión. Allí se estaba consolidando, ¿no?, lo que hasta ese entonces era el movimiento milerita, ¿sí? Luego de ese chasco hay una dispersión, ¿no? Y eso nosotros lo podemos encontrar en primeros escritos, todo ese evento post chasco, ¿no? Que quedó solamente un pequeño grupo, y ellos hubo una dispersión hasta el año 1850, donde ellos siguieron estudiando y sacan a la luz el diagrama de 1850, y ahí consolidan, ¿no?, cierta forma, su mensaje. Y empieza la predicación, encontramos nuevamente un tiempo de reunión hasta el año 1863, donde en este punto eh, ocurren varias cosas, y una de ellas es que la organización como tal, este, rechaza, ¿no?, los 2520. Y a partir de aquí en adelante empieza un proceso de dispersión, que es hasta 1989, pero entre ellos encontramos dos hitos. Uno de ellos es el año 1886, que aquí Butler hace el libro sobre Gálatas, y en 1888 encontramos a Butler y Smith contra Waggoner y Jones, y cada uno estaba mitad correcto y mitad errado. No había una consolidación sobre el mensaje que se estaba predicando en ese momento, y también encontramos aquí una falla. Hasta que llegamos a 1989, que también lo conocemos como tiempo del fin de la línea de los 144.000, y encontramos a Jesse Pippinger, ¿no? Y aquí comienza un tiempo de reunión, y esto sería también una línea de éxito, y sería el omega, ¿no?, de esta línea del Israel moderno, ¿no? Esto es un resumen de la línea verdadera. Aquí está todo bien, bien detallado.
Y vamos ahora con la línea de la falsificación. Ok, ¿todo quedó claro sobre la línea anterior? ¿O hay alguna pregunta referente a eso? Aunque eso lo di como rasgo general porque no es donde nos vamos a hacer énfasis. Sí, hermano, quedó bien. Ya, perfecto. Entonces, en la línea de la falsificación, nosotros también encontramos una relación. Y 8, donde empieza el proceso de dispersión. Y en este proceso de dispersión fue hasta el año 1899. Ahí ese 1260 se me quedó del cuadro anterior. O bien eso, por favor. ¿Y qué ocurre en este año? En el año 1899 aparece alguien, ¿no? Que va a ser en cierta forma, el reformador de esa línea a nivel alfa, ¿no? Que es Eugenio Pacelli, que en el año 1939 fue nombrado el Papa Pío XII. Y en el año 1899, Eugenio Pacelli se doctoró en teología y en derecho canónico y civil. Y aquí inicia su proceso sí, pastoral. Podemos encontrar un aumento de conocimiento, ¿no? Eugenio Pacelli fue hecho obispo. Y también en este año, en el año 1916 y el 17, podemos encontrar también los 3 mensajes de Fátima. Los 3 mensajes de Fátima es sorprendente porque aquí nosotros también encontramos una falsificación de los 3 mensajes angélicos, ¿sí? El primer mensaje era un mensaje de temor, el segundo mensaje era un mensaje de dar gloria y el tercer mensaje tenía que ver con una misa católica, con la expiación, y eso lo podemos asociar directamente con juicio. El primer secreto es una visión del infierno. Y había fuego y había cuerpos agonizando, ¿no? Y se le dice que para que esas personas puedan ser salvadas, debe realizarse una obra, ¿no? De consagrar el mundo al Inmaculado Corazón. También se les dice, ¿no? Que la guerra, ahí estaban en el proceso de la guerra, la Primera Guerra Mundial, y se le dice que esa guerra iba a terminar pronto, pero que si los hombres no cambian y se arrepienten de ofender a Dios, pronto vendría una guerra más terrible, que fue la Segunda Guerra Mundial. Aquí se le señala la Segunda Guerra y que sería una señal del cielo, ¿no? Luego el segundo mensaje, o el segundo secreto, la Virgen les dice que para prevenir todo este juicio, deben consagrar a su Inmaculado Corazón Rusia, y Rusia debe convertirse. Y así es como vendría la paz. Ahí nosotros podemos encontrar el segundo mensaje. Y en cierta forma es porque Rusia es comunista y esos dos poderes no pueden coexistir. Y el tercer secreto de la Virgen es sobre un ángel que apuntaba con una espada de fuego a la tierra y exclamaba llorando penitencia, penitencia, penitencia. Y ven al Papa seguido por otros obispos y otras personas que avanzan por un camino hasta una montaña donde el Papa fue asesinado por unos soldados y otras personas con balas y armas blancas. Seguidamente que el resto de la procesión también fue asesinado, ¿no?
Y, y esto acá, nosotros podemos ver que en cierta forma tuvo su cumplimiento, en cierta parte, el 13 de mayo de 1981, cuando el Papa Juan Pablo II sufre su atentado de asesinato, ¿no? Y ahí es donde él empieza y está presto, ¿no? A poder consolidar la petición de Fátima, ¿no? O sea, que nosotros podemos ver una falsificación eh, de los tres mensajes angelicales de Apocalipsis 13, digo Apocalipsis 14. Otra cosa que ocurre acá, en este hito, es que vemos también a una que se levanta una profeta. Y la profeta que encontramos aquí es Lucía, uno de los tres niños que recibieron este mensaje de María, ¿no? En el año 1921, María vuelve a aparecer a Lucía y le dice que debe consagrarse y que dedique su vida y que dedique su vida. Y aquí nosotros podemos identificar también una falsificación de la profeta que nosotros tenemos, que es Elena White. O sea, nosotros podemos ver que en cierta forma, y es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención sobre este estudio, es que Satanás siempre va un paso muy atrás, pero falsifica la obra de Cristo, ¿no? Jesús estableció su iglesia en el año 33, y ahí inicia la iglesia apostólica, y a él le tocó casi 500 años para conformar su iglesia, ¿no? Y que quedara consolidada. Y así va avanzando, ¿no? Y si nosotros comparamos la fecha, vemos que hay como una diferencia de 100 años entre cada hito y entre cada falsificación. Pero esos tiempos se van acortando cada vez más, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, en reiteradas oportunidades, Lucía pide a varios papas, porque nosotros vemos que quien consolidó la caída, ¿no? Y eso lo hemos estudiado ante la Disculpa, caída de Rusia. ¿Cómo? disculpa, Kelvin, sino que no me quedó claro algo. O sea, Cristo instituyó su iglesia en el 33, pero la falsificación fue 100 años después. ¿Eso No, entendí? 500 años después, ¿no? Ah, ok. Sí, Con la Iglesia Católica cuando se consolidó como tal en el 538. ok, gracias. ¿Sí? Sí, escuché mal, gracias. Ya, vale, vale. No sé, Lucía, que era la profeta de esta obra, ella en reiteradas oportunidades le pedía a los papas, a varios papas, que cumpliera esa misión, ¿no? De consolidar y entregar a Rusia, al Inmaculado Corazón, pero no tuvo grandes resultados hasta que, como lo hemos estudiado en el año 1989, en ese periodo, es donde en realidad se consolida esta petición a través de Juan Pablo II, ¿no? Después de la experiencia que tuvo él mismo con ese atentado. En el año 1933, nosotros encontramos un pacto, ¿no? Que hizo la Iglesia Católica y Alemania, unida con Hitler, para poder destruir, ¿no? Y poder hacer el cumplimiento del segundo mensaje de Fátima, que era poder consolidar a Rusia, ¿no? A la Virgen. Y, y es bien interesante esto, porque de hecho hay varios conflictos y hay varias posturas relacionadas a este Papa, el Papa Pío XII, porque unos le llaman el Papa de Hitler y otros lo llaman el Salvador de los judíos, ¿no? Pero es muy interesante porque cuando hacía este estudio me puse a buscar más referente a esto, sobre este Papa, y, y vi que recién en el 2013, si no mal recuerdo, se reabre el expediente de él para ver el caso de él. Pero ha habido varios ciclos, ¿no? Hay un ciclo donde la iglesia determina que su gestión fue mala y que en cierta forma apoyó a Hitler, y luego hay otro periodo donde la iglesia determina que no, si él apoyó a los judíos, y luego hay otra donde en verdad estaba a favor de Hitler. En verdad es un poco confusa la postura y
Y de hecho, si lo buscan en Wikipedia van a poder ver lo mismo, ¿no? Hay diferentes posturas referente a esto y a este papa. Luego, en el año 1845, que es el hito que nosotros podemos alinear con 1844. Entonces aquí es donde yo voy, que hay como una diferencia de 100 años, que en verdad me llamó mucho la atención. Y aquí nosotros encontramos un chasco y hubo una falla porque culminó la Segunda Guerra Mundial y Rusia no fue consagrada a la Virgen de la misma iglesia. Hasta que en el año 1950, el 1 de noviembre, ocurren ciertas cosas y una de ellas es el dogma de la Asunción. Que el dogma de la Asunción es donde se determina que la Virgen María sufrió una asunción y fue llevada al cielo, su cuerpo y su alma, ¿no? Y por eso es que en cierta forma tiene, ya lo voy a explicar acá, aquí dice, la verdad de la Asunción que ella trabaja estrechamente en la obra salvífica y ella apoya a Cristo en la obra de salvar a las almas. Y a través de este mensaje empieza la predicación al mundo referente a este principio de María, de la Madre de Dios. Y aquí nosotros podemos encontrar un tiempo de reunión hasta el año 1962, donde ocurre el Segundo Concilio del Vaticano, y aquí nosotros podemos encontrar que el mensaje de Fátima fue rechazado. Y aquí empieza un declive de dispersión del pueblo, de este pueblo, ¿no? El pueblo de Satanás, hasta el año 2001. Es una transición bien, bien interesante y encontramos dos hitos, ¿sí? Uno de ellos es el 1987, que aquí Malaquías Martín escribe el libro sobre los jesuitas, por cierta traición que ellos habían hecho a la iglesia, y encontramos el hito de 1989. En el hito de 1989, nosotros encontramos también dos posturas. La postura de Juan Pablo II y la postura de los jesuitas, que estaba mitad correcta y mitad errada, y también nosotros podemos encontrar aquí una falla. Y una de las cosas que marcaba esta mitad verdad y mitad errada era ciertas posturas que tenía, una de ellas es ciertas posturas que tenían los jesuitas en, apoyar, ¿no? o desempeñar movimientos de izquierda en Latinoamérica. Era una de esas cosas que estaba presentando los jesuitas en ese entonces, ¿no? También podemos encontrar que el Papa Juan Pablo II era un papa sumamente conservador, ¿sí? Y los jesuitas estaban teniendo una postura y tienen una postura un poco, una postura liberal, ¿sí? Tenemos que en 1989 la caída de la Unión Soviética, y el Papa quien logró esto fue Juan Pablo II, ¿no? Él hizo una alianza con Reagan y le derrumbó lo que era la Unión Soviética, y todo esto con el propósito para poder consagrarlo a la Virgen después del atentado que había sufrido, y otro alcance es también debido a que el comunismo y, y el catolicismo en ciertos son dos poderes que no podían coexistir allí. Y ahí se logra derribar, ¿no? Esa potencia, ¿no? Y se logra cumplir, ¿no? El objetivo que estaba pidiendo Fátima en ese momento. Otra cosa que debemos considerar acá es que en el catolicismo está el romanismo, ¿no? Y en cierta forma podemos decir que Roma está reinando en el poder. Y ellos en cierta forma lo que siempre han querido es esparcir su religión, ¿no? Como un poder supremo. Pero han empezado a ocurrir ciertos cambios, ¿no? Y ellos adoptaron
cierta cultura occidental, ¿no? Se aferraron un poco más a Estados Unidos y fueron dejando ciertas prácticas, eh, sí, romanas. Luego en el año 1993, Juan Pablo II redacta una encíclica donde él, en cierta forma, hablaba, ¿no? de la moralidad humana y quería volver al conservadurismo. Y esto es lo que lleva él a empezar a formar su sucesor. Y el sucesor al cual él estaba formando, pero esto lo empieza a llevar porque empieza a ver que el mundo estaba tomando una dirección liberal, ¿no? Y es por eso que él arma esta encíclica y empieza a haber un conflicto entre conservadores y liberales dentro de la misma iglesia. Y también se dio cuenta de que estaba perdiendo ciertos adeptos hacia el liberalismo. Y en el año 1995, en el año 1996, empieza a levantar su sucesor, que el sucesor que él estaba levantando era también sumamente conservador y era Ratzinger, que era el Papa Benedicto XVI. Pero mientras él estaba conformando o él estaba formando a su próximo sucesor, que era Ratzinger, también se había levantado un grupo, y este grupo es el grupo de San Galo, que tiene una postura conservadora y se formó para poder contrarrestar estos cambios conservadores que estaba implementando, que quería implementar Juan Pablo II, y empieza esta carrera y esta formación también hacia el Papa Bergoglio, que ahora lo conocemos como el Papa Francisco. En esta primera lucha, muere Juan Pablo II en el 2015 y empiezan esta elección a ver qué dirección iba a tomar la iglesia, que si iba a tomar un rumbo conservador, un curso liberal, y gana la tendencia conservadora con Ratzinger y pierde este grupo de San Galeno. Luego en el año, desde el 2009 hasta el 2011, hay un llamado a un arzobispo llamado Vígano, y él empieza a hacer una investigación sobre el Vaticano y empieza a encontrar mucha información que no era nada positiva para la iglesia, ¿no? Encontró casos de pedofilia, de abuso, y se lo planteó a Benedicto, y Benedicto prácticamente lo que hizo fue levantar, ¿no? a unos arzobispos para que contrarrestaran esta obra que estaba haciendo Vígano, ¿no? Y llegamos al 2012, y en el 2012 nosotros encontramos el escándalo de Batilic, ¿no? Que salen todos estos documentos del Vaticano a la luz, ¿no? Y en el 2013 nosotros encontramos que aunque él dice que no, es uno de los detonantes de que el Papa Benedicto XVI renunciara, ¿no? Y ahí fue donde el grupo San Galeno tomó la oportunidad y logró instaurar, ¿no? Y colocar, ¿no? a este Papa a Francisco I, ¿no? Que era este nuevo reformador que iba a tener la iglesia, ¿no? Pero esto ha traído ciertas disputas un poco más fuertes, ¿no? Dentro de la iglesia, porque podemos ver una guerra civil dentro de la misma iglesia católica. Y una de las cosas que me llama la atención sobre este Vígano es, de hecho, hace un par de semanas,
un, un hermano de iglesia me envía, me dice, no, mira este documento, un video que estaban pasando, y hablaba sobre una teoría de conspiración que hay ahorita sobre el gran reseteo, y habla especialmente sobre una carta que Vígano le envía a Trump, indicándole que él era el único que podría hacerle frente a todo ese plan que se está instaurando para un dominio mundial. Y me llamó mucho la atención porque este es contra de Francisco, que de hecho escribe varias cosas en contra de él. Este es uno de los potenciales personas que tiene teorías de conspiración. Y me llamó mucha la atención esto, ¿no? Que era parte también de lo que decía el hermano al principio, de que dentro del mismo pueblo de Dios dentro del mismo pueblo de Satanás, también hay personas que se levantan en contra y él tiene que hacer también reformas, ¿no? Que es algo que, que antes de este estudio nunca lo había visto así ni comprendía que Satanás obrara de esa misma forma. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya, como habíamos mencionado? Y el propósito de esto es un tema bien extenso, pero en realidad era como un resumen. Pero si hay alguna duda, algo que quiera, podamos verlo. ¿Alguna No, duda yo hasta acá? solo tengo una aclaración que necesito que me hagas. Tú dices que la renuncia de Ratzinger fue porque por el escándalo de Batilix, o sea, las noticias que salieron sobre la corrupción interna en el Vaticano, ¿sí? Aunque Hay él dos dice, posturas sobre eso. Él dice, sí, yo he escuchado reportajes que dice que en verdad eso no fue uno de los detonantes. sí, pero, Pero, sí, siga. pero entonces nosotros podemos reconocer, tú dices que fue sí parcialmente, aunque tal vez no sea la razón principal, pero sí reconocemos como parte de el detonante de los resultados que tenemos ahora en el Vaticano. Sí, quiero sugerir que sí. Sí, porque en verdad hay testimonios, yo investigué sobre eso y él dice que en realidad no. De hecho, su vocero principal dijo que el escándalo del Batilic no fue lo que hizo que él renunciara, pero tampoco dio las razones del por qué. Entonces, Ok, ahí, entiendo. ¿sí? ¿Alguna No, era solo otra? esa aclaración. Ya, vale, vale. Gracias. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Bueno, entonces en el año 2013 se levanta Francisco, este reformador. Y otro punto que me llama mucho la atención sobre la falsificación. Nosotros hemos visto, yo di varios ejemplos al principio, ¿no? Vimos que Dios tenía una nación y Satanás tenía ciertas naciones en ciertos periodos que hacían su obra y eso lo corroboramos cuando en el 2 vimos que el verdadero rey del norte es Dios, pero tenemos una versión falsificada aquí en la tierra de Satanás. Pudimos ver también que Dios tiene su iglesia y vimos que también Satanás hizo una falsificación de esa iglesia y tiene su propia iglesia. Pudimos ver que en la Biblia Dios le dio a su pueblo 3 mensajes angelicales para el tiempo del fin y pudimos ver que Satanás también hizo una falsificación de esos 3 mensajes angelicales, ¿sí? A través de los 3 secretos de Fátima. Pudimos ver que en ese periodo de los 3 mensajes angelicales, Dios levantó una profeta y podemos ver que Satanás también hizo lo mismo y levantó su profeta, que fue Lucía. Y así podemos ver que en cierta forma la obra y los movimientos
que hace Satanás y que hace Dios, Satanás lo va, que hace Dios, Satanás lo va acortando en tiempo. Y una de las cosas que que me llamó bastante la atención, es que ahorita, aunque está reinando, podríamos decirlo así, Francisco, la iglesia católica tiene dos papas, porque tú eres papa hasta que mueres. Entonces tiene a Ratzinger y tiene a Francisco. Y tiene uno que es conservador y tiene uno que es liberal. Y me llama mucho la atención que esta transición ocurrió en el 2013 y también nosotros encontramos dentro del movimiento también dos posturas en el liderazgo también. No sé si lo pueden ver o no. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, espera, tengo un comentario. Tú Dígame. dices, nosotros vemos que es simplemente algo interesante que pasa, que en la actualidad tenemos dos papas, pero tú dices cuáles son los dos liderazgos actuales que tenemos. Yo hacía alusión a la separación que hubo dentro del movimiento entre Jeff y Parminder, por el tema también de posturas. Porque a mí me parece interesante porque nuestra línea empieza en 1989 con también una co-lideranza, ¿no? Hay una transición de lo que es Bush a Reagan, de Reagan a Bush, perdón, y también aquí existe lo mismo, terminan la línea con una lideranza. Bueno, claro, no está en el final, pero también vemos que ahora en la actualidad estamos cerca de del fin de nuestra línea y también vemos esa co-lideranza interesante solamente. Sí, es bien, bien interesante ese punto. Aló, ¿me oyen? Porque tuve como una falla en el internet. Sí, se te escucha muy bien. Sí, ok, perfecto. Bueno, este era prácticamente el resumen que traía relacionado a la línea de la falsificación. En verdad, me pareció súper interesante. Podríamos dejar un espacio abierto de alguna pregunta, alguna consulta que se quiera hacer, pero hasta aquí llegó la presentación. Yo quería hacer un comentario. Diga, hermano. Cuando yo estudié ese tema, a mí lo que me parece muy impresionante es que, o sea, que nuestra lucha al final, o sea, la línea de ellos es de éxito. O sea, ellos van a lograr hacer la misión que tenían y que no se logró con Juan Pablo II, que fue una línea de falla, ¿ya? Entonces, o sea, porque esta línea de falsificación nos ayuda mucho a aclarar el tema de la falsa libertad. Por ejemplo, nosotros vemos al Papa Francisco que él defiende, o sea, él defiende casi que prácticamente los mismos ideales, o sea, la misma postura que tenemos nosotros como movimiento, ¿ya? Y la lucha al final va a ser con las personas del mundo que son liberales. O sea, nosotros vamos a, o sea, como por decirlo así, vamos a luchar contra la falsificación. Ya no con los conservadores, porque los conservadores ya, o sea, como que perdieron o sea, ya están como perdidos, porque ellos no aceptan como estas posturas. Entonces, al final va a haber es como una lucha, o sea, al final los netineos van a tener dos fuentes, o sea, van a tener que tomar una decisión si estar con la falsificación o si estar con la verdadera iglesia, los netineos que, o sea, que estén en duda. No sé si fue claro. Claro, no, sí, y en verdad es bien interesante lo que tú dices, y más
en lo que nosotros estamos estudiando, porque tú dijiste algo que es muy cierto. Francisco en cierta forma está manejando ciertas posturas que nosotros prácticamente estamos manejando. Si no comprendemos este tema y sabemos de que Satanás también está haciendo una obra, y podemos ver que es una obra organizada, con un propósito y un fin, que es prácticamente hacer una falsificación de la obra de Dios. Si nosotros no comprendemos este punto, podríamos decir que en cierta forma vamos por un rumbo errado. Porque ¿cómo nosotros vamos a pensar igual que el Papa si nosotros sabemos que él es Babilonia? No sé si me explico. Este, y es porque sencillamente vemos una obra falsificada acá. No sé si me hago entender. Sí, y otro punto que ya tú venías diciéndolo es que al principio a Satanás le costaba mucho llegar a falsificar la obra y empezaron como de 500 años, después la diferencia de 100 años y ahora mismo cuando uno mira la línea completa y la pone una encima de la otra, ya están casi que paralelos. Claro. Sí, ya están Así es casi algo que es paralelos. sorprendente. Entonces eso también denota que ya está cerca todo. Sí, correcto. Es algo que nos muestra, ¿no? Y es una evidencia de que en verdad estamos en la última dispensación, ¿no? Yo creo que es algo que nos ayuda a comprender la magnitud del asunto en el cual estamos, ¿no? Porque a veces cuando estudiamos las dispensaciones, no sé si le ha pasado a alguno, ¿no? Podríamos llegar a pensar de que, bueno, pero si Dios ha saltado dispensaciones, ¿por qué esta no? Entonces, aquí podemos ver, y esto es una evidencia de la que nos indica que no, porque ya en verdad la contraparte de la obra de Dios en verdad ha avanzado suficiente ya. Kevin, una pregunta. ¿Tú tienes alguna información sobre las recientes actividades del Papa en referencia a los homosexuales, a incubación de mujeres y tal vez aún a su visita que va a hacer a Irak o sea, en continuación de la paralela a nuestra línea? Tendría que organizarla. En verdad, así como un documento no tengo. No lo tengo. Habría que organizarlo. Tal vez alguien tiene alguna información porque la línea continúa, ¿no es cierto? Sí, Como la has línea dicho, ¿no? continúa. La Y línea hay continúa. recientes cosas que no se han presentado, solamente en el broadcast se compartieron algunos artículos, pero es también interesante porque hemos visto al Papa hacer algunas cosas, avanzar con la agenda. No sé si alguien quiere aportar algo ahí, porque me parece muy interesante. Claro. Lo último que yo leí fue que él decía que eh, o sea, era como apoyar a las familias que tienen hijos que son homosexuales. Y era como, no recuerdo exactamente, pero era como que él tenía una actitud de tolerancia. Pero no recuerdo hace cuánto tiempo fue que leí eso, pero lo leí varias veces. Es decir, estaba en diferentes medios y en diferentes fechas. Si mal no recuerdo. Sí, es con relación a eso. Hace más o menos 2 semanas estuvieron entrevistando porque él dijo como en público que
que como iglesia no debían como irse en contra de los homosexuales, o sea, que ellos no iban a casar homosexuales, pero que como comunidad, como católicos, no deben hacer acepción con personas homosexuales. Pero su postura era que o sea, los aceptaban como personas, pero que no civilmente para casarlos. Eso es lo que yo vi, y también hay un documental de una entrevistadora peruana, donde están evaluando un caso de escuelas donde tenían chicos donde los habían violado, y en estos días van a sacar como todo un documental de una entrevistadora peruana. Eso es lo que yo he escuchado más o menos. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿No? Hay varias cosas. Yo estaba viendo también el asunto, cómo se porta el Vaticano en referencia al coronavirus. Y ustedes habrán visto que ellos no van a hacer la misa de Navidad como se solía hacer, ¿no? Lo van a hacer anticipadamente. El Vaticano también anunció que van a distribuir la vacuna. O sea, tenemos aquí, esos son detalles, pero me parece interesante, ¿no? Cómo se comporta en relación a la ciencia y todo eso. Creo que son cosas que también hay que tomar en cuenta. Sí, ¿no? Y interesante que tiene una postura que estamos teniendo nosotros ahorita, pero hace un año no teníamos, ¿no? Que si no fuésemos conocido este mensaje y no fuésemos recibido esta luz, estaríamos en contra, ¿no? De eso. Es, es sorprendente. Bueno, ¿le parece si oramos para finalizar? Si no hay más preguntas, más comentarios, vamos a orar. Oremos.